Hola, buenos días hermanos. Espero que todos estén muy bien en casa. Y vamos a seguir, de verdad, vamos a terminar nuestro subtema del mes que es edificaré mi ministerio. Este año estamos hablando de edificaré, es el lema del año, pero cada mes estamos estudiando sobre de edificando cosas en nuestras vidas. Pero este mes, hoy vamos a cumplir el estudio de edificaré mi ministerio. Y también vamos a hablar de cumpliendo mi ministerio, que cada persona puede cumplir su ministerio, el ministerio en su vida que Dios tiene para ellos, para nosotros. Y el texto sería en Romanos 15 y Romanos 15, 14 al 21. Romanos capítulo 15, empezando el versículo 14 al 21. Pero antes voy a compartir algunas otras cosas acá. Pablo escribió este libro de Romanos a una iglesia en Roma, donde nunca había estado antes. Entonces, qué amor, ¿no? En escribir esa carta muy larga y con mucha doctrina y buenas enseñanzas. Y había escrito esa carta a la iglesia. Quería alentarlos y enseñarles desde lejos. Entonces, pero qué buen apóstol ese el hermano Pablo. En este capítulo 15 también mencionó que esperaba verlos en su camino a España. Entonces, Pablo tenía planes de viajar a España, pero quería visitarlos ahí en Roma en su viaje a España. Entonces, qué bueno. Pero allí estaba hablando. Pero, número uno, bueno, tendremos cuatro cosas aquí para cumplir mi ministerio. Número uno, debo ser espiritualmente maduro. Entonces es muy importante que una persona sea madura en su fe, en su ministerio, en su caminar espiritual. Acá en versículo 14 de Romanos 15, acá dice, pero estoy seguro de vosotros. Entonces Pablo diciéndoles que estaba seguro de ellos, hermanos míos. Estaba hablando, conversando, escribiendo la carta a una iglesia actualmente allí en Roma. Que vosotros mismos estáis, mira, llenos de bondad, espiritualmente maduro, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, acá estaba diciendo que para nosotros también en nuestro ministerio debemos ser espiritualmente maduro en el ministerio. Y es una decisión. Entonces, a través de llenos de la bondad y también llenos de todo conocimiento. Entonces, está hablando del conocimiento bíblico, el conocimiento, la sabiduría bíblica que la Biblia tiene, que Dios nos ha dado para poder entender, no solamente recibir las enseñanzas, pero también para aplicarlos a la transformación a la vida. Entonces, aparentemente, Pablo había oído que los creyentes romanos en Roma eran espiritualmente maduros. ¿Recuerdas? Nunca había estado ahí en su iglesia con estos hermanos, pero había oído que estos hermanos, los creyentes allí en Roma, eran espiritualmente maduros en su fe. Estaban llenos de bondad y conocimiento de la Biblia. Entonces, qué buen testimonio de una iglesia. El verdadero amor, el uno por el otro, produce buenas obras, el uno para el otro también. Entonces, lo que dijo Jesús, una persona, un verdadero discípulo tendría amor unos a los otros. Entonces, a través de este amor, que es cumpliendo la ley de Jesús,
amar a Dios y amar a tu vecino, a tu prójimo, como a ti mismo. Significa amar a Dios y amar a todos los demás, incluso los enemigos en la vida también. Pero el conocimiento bíblico nos da sabiduría espiritual que nos ayuda a amonestarnos unos a otros. Entonces, a través de la Biblia podemos amar a los demás. A través de ese conocimiento, la sabiduría bíblica, podemos tomar la decisión, obedecer lo que dice la Biblia y también amar a los demás. Todos debemos dar los pasos para ser espiritualmente maduros en la vida. En nuestro caminar con Jesús, deberíamos seguir sus pasos. Entonces Jesús caminó acá en este mundo, unos 33 años la Biblia dice. Y a través de sus pasos podemos seguir en sus pasos. Somos sus luminares de su luz. Y qué bueno. Entonces, número uno, para cumplir mi ministerio, debo ser espiritualmente maduro. Número dos, para cumplir mi ministerio, debo ser atrevido. Versículo 15 acá dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Entonces había recibido la gracia. También la Biblia nos enseña en Efesios 2:8 que la salvación es por la gracia, por medio de la fe. No es por obras. Entonces hemos recibido la misma gracia que Pablo había recibido también. Pablo sabía que estos creyentes eran maduros, pero escribió esta carta larga sobre los fundamentos del cristianismo para recordarles. Entonces estaba animándoles, estaba recordándoles. También cuando hablamos de la salvación y la sana enseñanza, doctrina de la Biblia, muchas veces estamos en el libro de Romanos, un buen libro con muchos capítulos, buenos versículos, buena doctrina que podemos aplicar hoy en día también. Entonces, gracias a Dios por esa carta que Pablo escribió a animar a los creyentes ahí en Roma y también que es aplicable hoy en día también. Y también en vuestras vidas debemos intentar grandes cosas para Dios. Puede haber parecido atrevido de su parte escribir a esta manera a una iglesia que no había fundado, pero él era el apóstol a los gentiles y fue en esa capacidad que les escribió. Entonces allá dijo, como en versículo 15 Pablo dijo, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Entonces, con desnudo. No, denuedo. No, desnudo, denuedo. ¿Ok? Con denuedo o con atrevimiento. ¿Ok? Entonces, para cumplir mi ministerio, debo ser atrevido en mi vida. Entonces, cuando unas personas están consultándonos, debemos contestarles. Debemos responder con palabras de la Biblia. Ahora hemos puesto unas publicaciones pagadas, promocionadas en Facebook, por ejemplo. Y ahí hemos hablado con unos como 40 personas que tienen preguntas sobre la Biblia, que tienen problemas en la vida también, que quieren victoria en su vida, pero estamos como yo y otras hermanas y hermanos también hablando y contestándoles con la sabiduría de la Biblia. Ese es el conocimiento que hemos recibido, pero también con atrevimiento. Y debemos ser atrevidos para poder responderles con la verdad. Entonces, para cumplir mi ministerio, debo ser atrevido en mi vida y poniendo a Cristo primeramente y amando a los demás después. Entonces,
Debo ser atrevido, debo hacer cosas con atrevimiento para el Evangelio en mi vida. Versículo 16 dice, mira, dice, Pablo estaba hablando hablando con atrevimiento, pero acá dice, para ser ministro, eso es un siervo nomás, un siervo público que está sirviendo a Dios, ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Mira, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo también. Entonces, acá dijo una vez, ser ministro de Jesucristo a otras personas. No tiene que ser tu raza, tu pueblo, tu país, pero también los otros países. Entonces somos una iglesia misionera, soy un pastor misionero. Entonces estoy 100% de acuerdo con Dios y la gran comisión que debemos estar alcanzando y predicando en otros países también, no solamente en Santiago o Chile o Quinta Normal. Debemos estar buscando y avanzando con el Evangelio, también enviando obreros. En nuestra iglesia tenemos 16 meses, pero estamos apoyando misioneros también para poder alcanzar este mundo en nuestra generación. Entonces es nuestro deber como una iglesia, es mi deber como un creyente, un ministro también. Pablo proclamó acá fielmente en versículo 16 el Evangelio a los gentiles para que recibieran las buenas nuevas o el Evangelio, llegaron a ser aceptables para Dios, santificados, que significa literalmente habiendo sido apartados por el Espíritu Santo. Entonces Pablo estaba ministrando a los otros países que no tenían, la mayoría no eran judíos. Estaba ahí ministrando a los griegos, los gentiles, los demás, aparte de ese pacto con Israel, el pueblo de Dios, los judíos. También la obra misional de Pablo fue un acto de adoración. A través de su ministerio estaba adorando a Dios, alabando a Dios a través de su vida, a través de su ministerio. Había visto a la iglesia en Roma como una ofrenda agradable. Si puedes pensar y una iglesia como creyentes agradables, es lo que estaba explicando Pablo acá. Una iglesia como, no a la iglesia en Roma, pero esos los demás de los gentiles, todos ellos, incluso los romanos también, que era una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Entonces, gracias a Dios, soy justificado a través de la sangre de Jesús, a través de su gracia por medio de la fe, pero también soy santificado. Y también es un proceso ser santificado que simplemente significa habiendo sido apartado de este mundo. Entonces debemos ser como más y más la imagen de Dios y Jesucristo en vez de la imagen de este mundo. Entonces no voy a disfrutar el pecado porque mi vida no pertenece al pecado. No soy un esclavo actualmente al pecado. Soy un vencedor a través de Jesucristo. Él es mi Señor y Él me guía porque también me ha salvado, me ha perdonado mis pecados y puede perdonar tus pecados también. Entonces había visto a la iglesia en Roma como una ofrenda agradable y sacrificial que Pablo presentó a Dios para su aceptación. Entonces, qué lindo acá. Número 3, tenemos 4 nomás. 3, para cumplir mi ministerio, debo gloriarme en Jesús. No voy a gloriarme en nadie más, sino Jesucristo. Acá dice en versículo 17,
Dice Pablo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Entonces Pablo no se gloriaba en lo que había hecho, sino en lo que Dios había hecho a través de él y su vida. Qué lindo. Dios había aceptado el ministerio de Pablo a los gentiles como ofrenda, como una ofrenda agradable a Dios. Esto lo hizo gloria en su servicio debido a lo que Cristo estaba logrando a través de él. Debemos reevaluar nuestras actitudes en el servicio y ministerio. Debemos estar pensando, ¿estoy haciendo lo máximo que puedo hacer para mi Señor Jesucristo, para su obra? ¿O estoy gastando mucho tiempo, perdiendo mucho tiempo haciendo cosas que no valen nada? No estoy diciendo que no puedes disfrutar una cita con tu esposa y tiempo un día con la familia. Cada semana tomo un día para estar con mi familia, para descansar también del ministerio y todo, pero de verdad nunca estoy descansándome, estoy invirtiendo tiempo en mi familia. Entonces es porque es un gozo, mi gozo es servir a los demás, porque fue el gozo de de Jesucristo también cuando tomó la cruz por mis pecados y para mi salvación. ¿Con qué frecuencia consideramos que nuestros esfuerzos dan gloria a Dios? Entonces, estamos pensando, ¿mis esfuerzos están dándote gloria, Dios? Debemos estar pensando así. Y no viviendo por nuestros mismos, pero para la gloria de Dios. Versículo 18, acá dice, porque no osaría hablar sino que lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Entonces estaba diciendo, solamente no osaría hablar sino de lo que Cristo estaba viviendo por Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia o la salvación de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces Pablo estaba diciendo, mira, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo todo, también sirviendo a los gentiles, que es el segundo mandamiento con promesa, servir a los demás, mi prójimo, y lo que estaba haciendo, y estaba cumpliendo su ministerio. Y Dios le llamó ser el apóstol a los gentiles, a los griegos, a los demás. Y también Pablo dijo que soy deudor a ellos. Entonces, pero ese no es como, soy deudor a ellos. Estaba diciendo que, mira, soy su deudor. No debo nada a Cristo porque Él pagó mi precio, pero voy a rendirme mi vida a servirle este día. Entonces, a través de su vida, mientras estaba escribiendo cartas y epístolas y estaba exhortando, escribió esta epístola a la iglesia en Roma y estaba para servir. Entonces, también su gozo fue cumplido. También su ministerio fue cumplido también. Número 4, para cumplir mi ministerio debo predicar el Evangelio. Sin duda, debo estar, acá es una palabra predicar, entonces no tiene que ser un pastor o un predicador para poder predicar. Lo que significa es solo hablar, conversar, testificar del Evangelio, que es puede decir, la vida, la muerte, la sepultura y también la resurrección de Cristo. Entonces, si lo has aceptado, este evangelio también debes estar compartiendo ese conocimiento bíblico. Es más que solo la sabiduría de la Biblia, es más que solo
conocer la Biblia, como entender la Biblia, es más, también es algo que puedes glorificar a Dios y puedes testificar de Jesucristo, quién es, que puede salvar cada persona también, puede salvarte, hoy día puede salvarte. Entonces, para cumplir mi ministerio, 4, debo predicar el Evangelio. Versículo 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Estaba hablando de la tercera persona de la Trinidad. Estaba hablando del poder del Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios. Acá dice, en el poder del Espíritu. ¿Sabes que también hemos recibido este poder los creyentes? El día que recibimos a Cristo, su Espíritu, ese Espíritu de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo, entró nosotros y hasta el día mora dentro de nosotros. Es su morada. Tengo una morada esperándome en el cielo, pero su Espíritu ya está dentro de mi cuerpo, es lo que dice la Biblia. Para ayudarme, para guiarme, para darme poder. Entonces puedo vencer contra cualquier cosa en este mundo, incluso COVID-19. Lo puedo hacer a través de Jesucristo, a través de la fe que tengo en Jesucristo, en su gracia. Las palabras señales, maravillas y milagros se utilizan a lo largo del libro de Hechos. No estamos en el libro de Hechos, pero me gustaría enseñar el libro de Hechos, predicar el libro de Hechos un día, para describir lo que hicieron los apóstoles. Entonces, también estos verificaron la autenticación de las palabras, de sus palabras, de Dios. 1 Corintios 1, 22 al 23. Es la primera vez que vamos a salir Romanos, pero acá dice Pablo en 1 Corintios 1, 22 al 23, dice, porque los judíos piden señales. Estaba hablando de los judíos. Piden señales y los griegos buscan sabiduría. Son opuestos, ¿no? Entonces, solo los judíos, de verdad, de todo el mundo, estaban buscando señales y milagros. Es porque Jesús hizo muchos milagros y señales, porque ministró allí solamente en Israel. Ya estaban haciendo esos milagros para que supieran que era el Mesías, que era Jesucristo. Estos verificaron la autenticidad de sus palabras. Entonces eran principalmente los judíos solo para creer en su mensaje. Acá en 1 Corintios 1:22 dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces estaba diciendo, de verdad, en Cristo no soy judío, en Cristo no soy griego. ¿Sabes qué? Ese varón era un ciudadano de los dos y también hablaba griego y también hebreo. Pero estaba diciendo que ellos, ese pueblo de los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es el Evangelio. Su muerte fue crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces, cuando Pablo estaba predicando el Evangelio, la mayoría de los gentiles estaba pensando, qué loco, qué está diciendo, qué extraño, su mensaje es como diferente, porque los griegos no habían escuchado de la mayoría del Dios de los judíos, incluso que estaban esperando un Mesías o un Cristo,
en griego significa Cristo, en hebreo significa Mesías, Jesucristo, el Mesías o el Cristo. También vamos a volver a Romanos, versículo 19, de nuevo, la segunda parte dice, de manera de que Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, una ciudad difícil allá. Esa es una ciudad, era un territorio romano en los días del Imperio Romano entre Italia y Grecia, ahí en el mar, y hoy en día es Serbia, es un país ahí entre Grecia y Italia. Pero acá dice, allí desde Jerusalén hasta Ilírico, mira, dice Pablo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué bueno. Entonces tenía esa meta, llenar todo ese sector, y también tenía otra meta de seguir allí por Italia, también a España. Entonces Pablo estaba obrando, pero acá dice, todo lo he llenado, es la misma palabra que cumplido. Entonces estaba diciendo que todo lo he cumplido del Evangelio. Entonces fue completo allá, en estos sectores, porque había llenado sus ciudades y había como compartido el Evangelio, y tenía creyentes allí que habían respondido el Evangelio. También estableció iglesias en las ciudades, incluso. Versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. ¿Recuerdas ese último punto acá? Es para cumplir mi ministerio, debo predicar el Evangelio. Acá dice, me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, 21, sino como está escrito. Entonces estaba diciendo que fundé iglesias, gané almas, y no en lugares donde había una iglesia, pero en una iglesia que nunca había escuchado el Evangelio de Dios. ¿Quién era Cristo? Tampoco. Y acá versículo 21, sino como está escrito. Ese es, lo vamos a leer, pero es de Isaías 52:15. Acá dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él. Qué lindo, ¿no? Acerca de Dios, acerca de Jesús, verán. Y los que nunca han oído de Él entenderán. Entonces, qué profecía que Pablo estaba cumpliendo ahí en su ministerio. Pienso que cada uno de nosotros debemos tener un ministerio. Como Pablo tenía su ministerio a los gentiles, también estaba predicando a los fariseos, también los religiosos judíos y todos los judíos también. Echemos un vistazo a otras veces donde Pablo y también Jesús cumplieron su ministerio. Hechos 12:22, Hechos 12:25 dice, y Bernabé y Saulo, ese es su nombre en hebreo de Pablo, Saulo, dice, cumplido su servicio. Entonces, estos dos varones se fueron en el primer viaje misionero de esos dos varones, Bernabé y Saulo, y acá dice, cumplido su servicio, hecho, cumplido, consumado su servicio en este viaje. Gracias a Dios, quiero cumplir mi ministerio también en mi vida, y también hacer la obra todos los días para poder cumplir mi servicio, mi ministerio. Pero dice, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces es otra historia ahí sobre ese varón.
pero después Dios le había utilizado mucho en el ministerio. También fue útil a Pablo en los 100 años después acá. ¿Ok? Pero también Colosenses 4:17, entonces hablando de cumpliendo mi ministerio, en esos varones cumpliendo su ministerio. Pero acá Colosenses 4:17 dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces Pablo estaba animando a ese varón, Arquipo, que cumple el ministerio que recibiste en el Señor. También según Timoteo 4:5 dice, Pablo hablando con su amado hijo en el ministerio, Timoteo dijo, pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, predicando a los demás, testificando, compartiendo el evangelio. Mira, cumple tu ministerio. Pablo estaba animando sus discípulos que cumplen su ministerio. Vamos a ver en Mateo 5:17 al 18, donde Jesús estaba hablando para cumplir su ministerio. Acá dijo Jesús, acá, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley, hablando de los mandamientos del Antiguo Testamento y sus profetas, la ley, o los profetas, hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, que era la ley de Moisés, fue un apodo. Dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Estaba profetizando para cumplir la ley. Pero ¿qué significa, no? 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, entendemos que es una jota, no es una letra, ni una tilde, entendemos que es una tilde, pasará de la ley. Ningún punto de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús estaba diciéndoles que sí, hay una ley. No voy a abrogar o destruir la ley. Voy a cumplir, la ley va a ser cumplida. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, hablando del amor, es que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, hablando de amor y también la ley, un día la ley sería cumplida. El ministerio de Jesús era cumplir la ley con su amor. Entonces vino a este mundo para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino a este mundo para rendirse, para humillarse y para dar su vida por nosotros. Gálatas 5:14 dice, nos dice que cumpliría la ley, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Mira, es toda la ley acá en esta palabra, dijo Pablo en Gálatas 5:14, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo mandamiento con promesa. Primeramente, amar a Dios y también amar a los demás, amar a tu prójimo como a ti mismo. Juan 19:30, hablando de Jesús, cuando estaba ahí colocado en la cruz, acá es sus últimas palabras. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, fue su bebida ahí en la cruz, dijo, consumado es. Consumado es. Cumplido es. La ley cumplió ese día con su sacrificio, con su amor. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, varón, falleció. Pero gracias a Dios, 3 días después,
resucitó de entre los muertos. Santiago 1:15, vamos a orar. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia o la lujuria, después que ha concebido. Entonces nosotros pensando en como, es muy linda y bla, 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 y estas cosas, y como la concupiscencia, pensando de las cosas, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces después, la concupiscencia viene el pecado. Y el pecado siendo consumado o el pecado cumplido, da a luz la muerte. Interesante, ¿no? Pero hoy día nosotros estamos en Cristo o estamos en Adán, dice la Biblia. En Adán somos condenados, en Adán somos pecadores, pero en Cristo somos vencedores. ¿Por qué? Porque Él había consumado todo. Él había consumado la ley con su amor. Entonces, la ley nos muestra el camino a la cruz. La ley nos muestra el deber a estar con Jesús y fue crucificado, pero Jesús cumplió la ley. Jesús ese consumió la ley ahí ese día. Entonces la ley fue cumplida y podemos estar con Jesús en vez de seguir condenados, seguir en nuestros pecados. Pero siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, para nuestra salvación. Oremos. Padre, te damos gracias por lo que nos ha enseñado. Dios, ayúdanos a querer servirte. También ayúdanos a tener un ministerio para mostrar tu amor a los demás. Gracias por terminar tu ministerio en la cruz hace 2000 años. Fue cumplido la ley a través de tu pecado. Nos ha dado la victoria, ayudar a aquellos que quieren obtener la victoria sobre el pecado y el infierno en sus vidas, como nosotros, como yo, he recibido su gran amor. Utilízame para ministrar a los demás, a los que nunca han escuchado el Evangelio, no saben quién es Cristo, no saben lo que Cristo hizo por ellos. Ayúdame a completar mi ministerio acá en este mundo durante mi vida. Gracias por todo. En el nombre de Cristo, oremos. Amén.